Punto del orden del día, séptimo, moción Grupo Socialista, Ley de Dependencia. ¿Quién defiende la iniciativa? Pues la señora Raval, portavoz del grupo, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Bueno, fue una moción presentada por el compañero Luis Peña de 25 de septiembre. Obviamente casi todos los tiempos verbales que viene presente en la moción ha pasado ya al pasado exactamente, pero bueno, la voy a leer por encima para recordarla. La ley de dependencia fue uno de los grandes avances conseguidos por los socialistas y supuso el cuarto pilar del estado de bienestar ahora desaparecido. En la actualidad existen en España más de 700.000 personas que reciben estos servicios de atención. Su implantación se produjo hace 5 años, generándose más de 100.000 puestos de trabajo directos y más de 60.000 indirectos, convirtiéndose en uno de los motores del cambio hacia una nueva economía sostenible. Pero el Consejo de Ministros aprobó el 13 de julio pasado un modelo de atención a la dependencia que, en definitiva, es el desmantelamiento al estado de bienestar que existía. En Andalucía existía, repito que el verbo ya tendría que ser en pasado, 196.000 beneficiarios de prestaciones de dependencia. El sistema de atención de dependientes en Andalucía ha supuesto más de 50.000 empleos en el sector, en Andalucía, con una característica importante, que se trata de empleo estable y no deslocalizable. Estos datos suponían una creación de un puesto de trabajo de 1 por cada 4 personas. La política progresista puesta en marcha en nuestra tierra, en Andalucía, por la Junta de Andalucía, favorecía que el 30% de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias en el conjunto de España sean de Andalucía. Pero el PP nunca ha creído en la ley de la dependencia, ya lo dijo Cospedal en su momento, incluso Mariano Rajoy diciendo que no tenía viabilidad, y aprovechan la crisis para su desmantelamiento, sin pensar en el aumento de la calidad de vida que supuso para los dependientes, su familia y su entorno. Las políticas de la derecha española van encaminadas hacia la progresiva privatización de estos servicios y convertirlos de público a privado. Entre las medidas anunciadas por el Gobierno de Rajoy se incluye la reducción en un 15% obligatorio de la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa. La estrategia de este Gobierno de derecha, del Gobierno del PP, favorece a los servicios residenciales en detrimento del cuidado de dependientes de su entorno y a la privatización para ofrecer servicios, plazas geriátricas o centros de día. Las cuidadoras familiares, en su mayoría que eran mujeres, pierden las cotizaciones a la seguridad social que pagaba por ella el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación. El PP, por otro lado, tampoco tiene la sensibilidad de entender que en estos tiempos de crisis eran muchas las familias que subsistían gracias a estas pagas. Y, en definitiva, castigan una vez más a los colectivos más desfavorecidos. Incrementa el copago de los ciudadanos en la prestación de servicios, que en ocasiones hasta 5 veces más. Reduce la intensidad de algunas prestaciones, pasando de 90 horas máximas mensuales a 70, que esto repercutirá de manera directa en los empleos creados por este servicio. Estimándose que se iba a quedar 7.000 trabajadores andaluces en el paro. Ahora ya hemos visto que prácticamente se han quedado el 90% de estos 7.000 que se preveían. Y por si fuera poco, también se amplía en 2 años el periodo que las comunidades tienen para atender a los dependientes, sin generar incluso la retroactividad económica que hasta este momento se mantenía, en lugar de los 6 meses actuales, ya también pasados. Las políticas sociales del PP, con estas políticas, el Gobierno también ha manifestado su intención de reducir a la mitad la aportación a los programas de la red de servicios sociales municipales, lo que, según la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, va a suponer que 570.000 andaluces pierdan las prestaciones. En definitiva, el acuerdo que se solicita en esta moción es... De nada. Hola. Buenos días. La Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y a las Familias de España, más conocida como la Ley de Dependencia, fue aprobado el 30 de noviembre de 2006 y entró en vigor en enero de 2007. La Ley de Dependencia nunca gustó al Partido Popular y ahora, a tan solo un año, un año un poquito más, en el poder y aprovechándose de su mayoría absoluta, se están encargando de desmantelarla. Eso sí, siempre vendiendo que es por el bien de los ciudadanos. Con estas reformas están dejando la Ley de Dependencia prácticamente en su esqueleto.
Aquellos que puedan deberán pagar por la atención a los dependientes y quienes no puedan quedarán al cuidado de la familia, fundamentalmente de las mujeres, o acudir a la beneficencia. Según el secretario de Servicios Sociales e Igualdad del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, el Gobierno no plantea derogar la Ley de Dependencia, pero apuesta por derivar gran parte de la actividad que genera hacia el sector privado, al considerar que cuenta con una red profesionalizada, lo que permitirá una correcta evaluación. ¿Qué nos quiere decir con esto el señor Moreno? ¿Que los empleados públicos no somos profesionales? ¿No estamos cualificados? Sigue diciendo el señor Moreno que lo más sensato es derivar gran parte de la actividad hacia el sector empresarial, porque es lo más sensato. Hay muchas empresas que se dedican a ello. Es un sector maduro, que hace un magnífico trabajo. ¿Y los trabajadores públicos no hacemos un buen trabajo? ¿No tenemos experiencia? ¿No pasamos controles de calidad? ¿No nos evalúan continuamente? ¿No trabajamos con objetivos? ¿Y nuestros gerentes tampoco están cualificados? ¿No son profesionales? Y sigue diciendo el señor secretario, nuestra prioridad es que los servicios sociales se centren en aquellos que más lo necesitan, pero a su juicio, en el sector público hay que aplicar la eficiencia de la empresa privada, por ejemplo, evitando gastos superfluos. Claro ejemplo de esto último lo tenemos en su compañera de partido y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que en el proyecto de presupuestos regionales para el 2013 quiere reducir un 42% la partida de alimentación en las residencias públicas de mayores y discapacitados que gestiona directa o indirectamente la Junta de Andalucía. Más ejemplos de estos gastos superfluos. La señora de Cospedal, para el 2013, en el área de bienestar social, reduce un 16% la calefacción en residencias de mayores y discapacitados de la Junta. Recorta un 80% el transporte adaptado para que las personas con discapacidad acudan a centros de día. Se reduce un 66% el transporte de personas mayores para ir a centros de día. Desaparecen totalmente las subvenciones a ayuntamientos para construir centros de atenciones a personas discapacitadas. Se reduce un 14% el servicio de ayuda a domicilio. A los recortes de Cospedal en materia de servicios sociales se suma la ley de tasas, que ha aprobado recientemente y que a partir del 1 de enero, ya se está cobrando. Gravará a personas discapacitadas y en situación de dependencia, a personas que forman parte de la red de voluntariado y a los usuarios de la teleasistencia. Teleasistencia, que por cierto era universal hasta hace poco y no se cobraba a los mayores. A partir de ahora también se va a gravar con una tasa que no se sabe cuánto. Y es más, aparte de eso, el Gobierno intenta acabar con la teleasistencia en toda España. Estas tasas, diré unas cuantas, que se refieren a la ley de dependencia y son 30 euros por revisión del grado de discapacidad, 40 euros por revisión del grado de dependencia, 15 euros por revisión del plan individual de atención a personas en situación de dependencia y si se tienen que desplazar al domicilio se pagarán 10 euros más. Eso sí, estas tres tasas que he dicho, me imagino que por lavar su conciencia estarán excluidos de abonar las tasas los solicitantes que no alcancen la exorbitante cantidad de 399 euros mensuales, cifra muy por debajo de la realidad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, primer turno. Está ya, ¿no? Es que me he quedado muerta, perdón. Vamos a ver, voy a terminar con la moción diciendo el acuerdo. Porque cuando uno se lo escucha a sí mismo le resulta fuerte, pero cuando lo escucha a un profesional de la sanidad aún me parece peor. El acuerdo, el primero, manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Nerja a los recortes en dependencia adoptados por el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad e instar al Gobierno del Estado a dejar sin efecto de manera inmediata las citadas medidas. En segundo lugar, instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a mantener al menos las mismas partidas económicas que en 2011 para programas de la red de servicios sociales municipales del denominado Plan Concertado para Andalucía. Y en tercer lugar, da traslado de estos acuerdos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El dictamen en la comisión informativa fue a favor del PSOE e Izquierda Unida y la abstención del PP. Espero que en este caso el Partido Popular de Nerja se moje, puesto que como ya en el anterior punto se ha hablado mucho de la demagogia y de cada uno lo que pensamos, al escuchar a la compañera de Izquierda Unida, por eso me he quedado un poco así parada, porque me ha parecido terrible
oír todo lo que he oído de una profesional de la sanidad y que está todos los días, no como nosotros, ella está todos los días en el servicio sanitario. Ella es la que más puede hablar de la situación en la que se encuentra la sanidad. Al fin y al cabo, el resto, que no nos dedicamos ni a ser médicos ni enfermeros, y que únicamente, y por desgracia, hablamos desde un punto de vista político, no hacemos más que hacer demagogia en muchos de estos temas. Creo que hay que tenerle todos los respetos a los profesionales de la sanidad, así como de otros, como educación, de todos, cada vez que hablan, porque me parece terrible lo que está ocurriendo en España. El PP únicamente se basa en que desconocía el déficit que tenía y que había dejado, la deuda que había dejado Zapatero. Se basa en muchas cosas que no son ciertas, que cuando una lee todos los periódicos, no solo de izquierda, también de derecha, incluso de centro, se da cuenta de todas las mentiras que oímos diariamente. El PP únicamente, el gobierno de Mariano Rajoy únicamente está haciendo política de derecha amparándose en la crisis. Vamos a ver, el PP está desmantelando, como hemos dicho, el estado de bienestar. El PP está yendo a por la clase, ha ido a por la clase media, que ha dejado prácticamente de existir. Ha dejado prácticamente de existir. Cuando les veo ahí sentados enfrente defendiendo la idea de Mariano Rajoy, yo sinceramente me pregunto, ¿realmente ustedes se consideran con capacidad económica suficiente para que sus hijos, sus familiares, vayan a todo lo privado? ¿Realmente se consideran que pueden mantener unos niños, 2, 3 niños, y que lo tienen que meter en la escuela privada, que sus mayores, sus hermanos, sus discapacitados tengan que ir a lo privado? ¿Realmente estamos hablando que tienen grandes empresas en las que todo va a ser privado, que pueden costear eso? Yo es que no entiendo cómo pueden defender estas medidas que están desmantelando, pero no solamente ya el estado de bienestar, es todo. Es que la clase media ha desaparecido, es que el índice de pobreza es altísimo, es que somos o clase alta, yo no sé si ustedes sí, porque obviamente están de acuerdo con estas medidas de su gobierno, o clase baja, es que no hay más. Es que la mayoría de las familias están viviendo de la paga que le están bajando a sus padres. Es que lo vemos diariamente. Es que yo nunca imaginé, a mí hace un año me dice que la gente se iba a suicidar por los desahucios y no me lo hubiera creído en la vida, y está ocurriendo. Yo lo único que le pido es el apoyo a esta moción. Creo que es muy importante la idea de la dependencia, y quizás me diga que... ¿Alguien ha pisado el cable? Sí. Al gancho tío. ¿Que el cable se pisa? Sí, pero este no es. Esta fuente está sacada de vosotros, de Matilde Valentín, del Partido Socialista. Que todos estos datos están sacados de vuestros, son de Matilde Valentín. Bien, tiene la palabra, primer turno, Grupo Popular, la señora Moreno. Ay. ¿Sí? Bien, bueno, yo lo que sí quería decirle, señora, es que efectivamente la ley de dependencia es una ley muy importante. Efectivamente, una ley con la que no se debería de jugar. Y sinceramente lo que sí opino es que ustedes tienen un doble rasero de medir. Sinceramente, depende de quién gobierne, aplican sus reivindicaciones pues con más o menos intensidad. Le voy a decir que en el 2010 el gobierno socialista empezó a recortar. ¿Y por qué empezó a recortar el gobierno socialista la ley de dependencia? Pues yo se lo voy a decir claro, simplemente por un rapapolvo internacional que le dieron al gobierno socialista desde Europa, y de donde le exigieron que frenara el derroche de dinero público y aprobara un plan de recortes en el estado de bienestar para evitar la suspensión de pago del país y su posterior rescate. Y desde luego el gobierno socialista no se lo pensó dos veces, eliminó
la retroactividad del pago de las prestaciones por dependencia, y el objetivo de esta eliminación era un ahorro de 670 millones. Miren ustedes, la ley de dependencia es importantísima y todos estamos de acuerdo en que esta ley debe de ser apoyada y bien consensuada. Lo que sí está claro, y le voy a leer un informe del Defensor del Pueblo andaluz o al Parlamento de Andalucía sobre la gestión realizada en Andalucía en el 2011, donde se evidencian las demoras en los procedimientos o expedientes relativos a la dependencia, produciéndose excesivos e injustificados periodos de tiempo en la práctica administrativa, todo lo cual viene a evidenciar la mala administración existente en la gestión de estos expedientes. Miren ustedes, yo es que creo que no faltan expertos que afirmando que la ley de dependencia es una medida tan necesaria e importante como débil y mejorable. Además de ser muy deficiente por su propia concepción, no ha aprovechado del todo bien los recursos de los que dispone, y razones suficientes para realizar una autocrítica sobre una ley que nació generando muchas expectativas y que hoy es motivo de frustración para muchas personas dependientes y que bien falta le hacen. Miren ustedes, en el 2011 la Junta de Andalucía ya tenía una moratoria, ya producía una moratoria con respecto a los dependientes de más de 10 meses. En enero del 2011 tenían que haber entrado en vigor el reconocimiento de las personas dependientes valoradas con el grado 1, nivel 2. En octubre del 2011 se trajo a este pleno una moción solicitando que se le reconociera el derecho a las personas correspondientes valoradas desde enero del 2011. En consecuencia, ni se ve la diferencia ni el ejemplo que hay que seguir en la aplicación de esta ley. Un partido socialista que lo que quiere ahora es cantidad en vez de calidad, y sin entender a esta altura que lo único que ha ocurrido es que no han atinado la aplicación racional y justa de esta ley, al menos aquí en Andalucía. Y terminando de decir que a pesar de la necesidad de un debate profundo sobre la efectividad de la ley, todos estamos de acuerdo que el impulso de esta norma tan beneficiosa para las personas dependientes depende del consenso político. Por lo tanto, tapar los errores cometidos pidiendo a otros lo que cuando se gobernaba no se daba, no es lo que se espera para potenciar esta norma. Más bien se necesita reflexionar cómo reforzar, cómo coordinar las distintas administraciones implicadas en esta normativa para evitar las duplicidades, cómo mejorar los apoyos técnicos y financieros y cómo evitar las desigualdades existentes en esta ley. Y ello solo se consigue mediante el consenso político y con acuerdo entre todos los agentes sociales, sobre todo en momentos económicos difíciles y complicados que, por cierto, todos lo estamos viviendo, no solamente lo están viviendo desde los ambulatorios, se están viviendo también desde los servicios sociales comunitarios, señora Rabal, se lo digo de verdad. Y esta que le habla lo está padeciendo día a día continuamente. Nada más, señor presidente. Abrimos segundo turno de intervenciones. ¿Piden palabra? Muy bien, usted también como proponente. Bien, pues entonces la señora Moreno, de Izquierda Unida, portavoz del Grupo Municipal, tiene el uso de la palabra. El texto es del programa electoral del Partido Popular, en el apartado Comprometidos con el bienestar. La familia es un elemento fundamental de nuestra sociedad que da estabilidad y solidez a las relaciones personales. Es una expresión de solidaridad y contribuye al bienestar de las personas. Apoyar a la familia es la mejor inversión en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Aprobaremos un plan integral de apoyo a las familias, dirigido fundamentalmente a promover las medidas que faciliten la compatibilización de la vida profesional y familiar. Ideal, esto es ideal, son ustedes muy comprensivos. En cuanto al bienestar de nuestros mayores, dicen, evitaremos toda la discriminación por razón de edad. Lo estamos notando, desde luego, con sus reformas de la Ley de Dependencia. Mejoraremos el modelo de atención a la dependencia para hacerlo más eficaz y sostenible. Se les olvidó poner aquí con la ayuda inestimable de la empresa privada. Simplificaremos el proceso de acceso a los servicios y prestaciones de atención a la dependencia con el objeto de que no se produzcan retrasos. Desde luego que se van a simplificar, porque van a desaparecer.
Modificaremos la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para garantizar una cartera de servicios básica y común para todas las personas dependientes, así como para garantizar la calidad y equidad de las prestaciones y servicios. Básica, desde luego, porque van a quedar pocos y el resto habrá que pagarlos. Y, desde luego, la mejor calidad, la de la empresa privada, como siempre. Promoveremos un mayor uso de la teleasistencia y de la atención domiciliaria para aquellos mayores dependientes que quieran permanecer en su domicilio. Mayor uso sí, pero eso sí, pagando. En el Partido Popular queremos la igualdad efectiva de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Mujeres y hombres deben tener las mismas oportunidades de desarrollar su proyecto vital y de hacerlo en condiciones de igualdad. Removeremos los obstáculos para que todos puedan organizar su tiempo de la forma que prefieran y eliminaremos las trabas a la plena compatibilización de la vida laboral, personal y familiar. Gracias por reducción 15% de la paga de los dependientes. Gracias por considerar que la mujer debe estar en casa. Gracias, señor Rajoy. A ver, señor, ni el señor Romero el que marca los tiempos, ni el señor Jimena el que tiene que reprocharle al señor Romero que está haciendo uso de la palabra sin tenerla. Señora portavoz, ha consumido su tiempo. Grupo Socialista tiene uso de la palabra. Segundo turno. Sí, no voy a entrar, señora Moreno, ahora en la política internacional, solamente les voy a recordar que desde antes del, finales de 2009, principio del 2010, ya se le pedía al gobierno de Zapatero los recortes, principalmente solicitados, o la reforma, solicitado por la oposición, que en ese momento era el PP, aquel que tenía la varita mágica para crear puestos de empleo en los 3 primeros meses de gobierno. Prácticamente fue él que le decía que no, esto no podía ser, que había muchísima ayuda y que no podía ser. No debemos olvidar el papel fundamental, por suerte o por desgracia, de Bruselas y obviamente de la señora Merkel. Aquella crítica que le hacía un día y otro antes de las elecciones el señor Rajoy a Zapatero y posteriormente a Rubalcaba, diciendo que es que hacían mucho caso a Merkel. Pues mire usted, vamos a recordárselo ahora al señor Rajoy. Recordémosle que Merkel no hay que hacerle caso. Recordémosle al señor Rajoy que todas las políticas económicas de las que decía el Fondo Monetario Internacional que eran estupendas para el crecimiento del empleo, ahora se han dado cuenta, después de decirlo por activa y por pasiva economistas, que no hemos equivocado. Perdone usted que su equivocación ha supuesto muchos problemas, incluso suicidios. Por favor, nos hemos equivocado, pero bien, quiero decirle únicamente que con la ratificación del Pleno del Congreso de este Real Decreto Ley del 13 de julio, lo que se ha hecho es, los cambios principales, se rebaja un 15% las prestaciones económicas a las cuidadoras de familia. Los cuidadores familiares no profesionales pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ella el Gobierno. Se amplía el plazo para que las comunidades atiendan a sus dependientes sin generar retroactividad. Mire el Gobierno del Cospedal y hagan todo lo contrario. Se lo pido, por favor. Se simplifica los grados de reconocimiento de la dependencia. Se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de grado 1, que son los dependientes moderados. Se establece el copago que... Bueno, ¿puedo terminar? Grupo Popular, señora Moreno, segundo turno, tiene uso de la palabra. Sí. Yo qué sé, empezáis a hablar de Zapatero, de Rajoy, Zapatero. Mira, yo también voy a seguir por esa línea. Yo lo único que le voy a decir, le voy a decir, señora Romero y señora Moreno, es lo siguiente. Marzo del 2010, El País. No creo yo que sea un periódico precisamente conservador. Recorte de la ayuda a la dependencia divide la autonomía. Las previsiones de los dependientes que entrarían en el sistema se vieron desbordados. Había que pagarles más porque eran grandes dependientes. La ley se redactó en un momento de superávit, pero la crisis se le ha echado encima y con ella las críticas a su financiación. Y mire lo que dicen, los dirigentes de Andalucía, Cataluña y Extremadura guardan silencio. ¿Quién gobernaba en Extremadura? ¿Quién gobernaba en Andalucía? ¿Quién gobernaba en Cataluña en el 2010 para que tanto silencio con respecto a la deficiencia de esta ley y no pusieran y no clamaran al cielo? Por otro lado, decirles que, quería hacer referencia un poquito a un pequeño párrafo que hablan ustedes en su moción, que dice lo siguiente: es un ataque al trabajo de las mujeres. Se intenta dejar de hacer atractivas las pagas a familiares a favor de los servicios. Y yo quisiera leerle lo que pone aquí.
continuaremos apostando por la prestación de servicios frente a la prestación económica para cuidado en el entorno familiar. ¿Esto qué es? Como dicen ustedes aquí una cosa, aquí en su programa electoral dicen otra, y ya para Izquierda Unida, para rematar con Izquierda Unida, decirle que tanto que defiende esos puestos de trabajo a las mujeres y a los familiares, a los que cuidan a esos dependientes, que su gran mayoría efectivamente suele ser las mujeres, en su propio programa electoral, dicen también: queremos evitar la aplicación perversa que se está haciendo de la ley de dependencia, que promueve la feminización de la ley cuidado mediante la prestación de cuidadores. Una continua incoherencia. Pues hay quien respeta el tiempo y hay quien no lo respeta. Esa es la diferencia. A mí me gustaría que todos lo respetáramos. Y si se marca el tiempo, pues tenemos que interrumpir nuestra intervención, salvo que decidamos entre todos que seamos mínimamente flexibles y al menos terminemos la frase. ¿De acuerdo? Que me parece lo más razonable. Es decir, no ser tan riguroso, sino que al menos se dé tiempo, unos segundos, a terminar la frase por parte de los intervinientes. Bien, cerramos el debate. Señora Raval. Voy a continuar con la reforma gracias a este Real Decreto Ley. Terminé diciendo que se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de grado 1, que son los dependientes moderados. Se establece el copago, ¿qué les gusta el copago? Que podrá, espero que no llegue el mismo que de Madrid, espero que no llegue a Andalucía. Se establece el copago que podrá ser hasta el 90% del precio de servicio que se está recibiendo, y la aportación variará en función de la renta y del patrimonio. Otra cosa que obviamente es para asustar, porque aquí la derecha establece, dependiendo para que sea, unos niveles económicos muy diferentes, pero bueno. También habrá cambio en el sistema de la financiación y se establece la llamada hipoteca inversa. Esto quiere decir, los dependientes mayores que estén en residencia ingresados, si su pensión no da para cubrir el coste, su vivienda se usará como aval. Madre del amor hermoso. En definitiva, gracias por la reducción, obviamente estamos hablando en tono irónico, del 15% de la paga a los dependientes, gracias por considerar que el mejor trabajo para la mujer es estar en casa cuidando a sus mayores o a sus dependientes. Gracias por no cotizar por las cuidadoras, en su mayoría mujeres. Gracias por estas oportunidades que nos dan a las mujeres de desarrollar nuestro proyecto vital en condiciones de igualdad. La teoría sigue siendo muy bonita, la práctica es totalmente diferente. Lo que criticaban como oposición lo están ampliando. Resulta descabellado ver cómo lo están haciendo. Me preocupa mucho. Me parece que no entiende que todos tenemos mayores, discapacitados, hijos, familias, y que están acabando con ellos. ¿Realmente se considera que son ustedes Cospedal con un sueldo de 400.000 euros anuales? Es que no puedo entender. Solamente espero, como he dicho antes, que apoyen esta moción. Gracias. Perfecto, pues concluido el debate, votamos la iniciativa que plantea el Grupo Socialista relativa a la ley de dependencia. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No. Señor secretario. Se rechaza la moción propuesta al haber obtenido 11 votos en contra frente a 7 votos favorables. Se computará como una abstención la ausencia del señor Villasclara en el momento de la votación. Muy bien.